Buenas noches, estimados estudiantes. Estamos aquí en una reunión con los compañeros, una reunión de estudio. Vamos a aprovechar que vamos a hacer el ejercicio para responder con base en un ejemplo algunas preguntas que son asociadas a la actividad colaborativa. Entonces, vamos a proceder a utilizar un ejemplo que sea parecido, que se pueda asociar a lo que ustedes están estudiando y con base en eso poder dirimir algunas preguntas o algunas inquietudes que ustedes tengan. Entonces nos está acompañando Luz Estela, que la pueden ver por acá. Hola. Está Erika Quimbayo, quien es la que está filmando y en este momento se va a mostrar. Hola. Y está Alejandro Marulanda por aquí a nuestra derecha. Bueno, entonces Luz Estela nos va a proceder a hacernos algunas preguntas y con base en eso nosotros vamos a responder aquí en el ejemplo. Bueno, a partir de la base de datos suministrada, identifica la población. ¿Sí? Ok, listos. ¿Prosigo? Sí. No, hasta ahí. Bueno, entonces prácticamente nos están preguntando, nos dicen, con base en una base de datos, identifique la población. La población se refiere a la cantidad total que se está estudiando. Entonces cuando piensen en población, piensen en la cantidad total. Por ejemplo, en el ejercicio, en la actividad colaborativa, es una actividad que tiene que ver con respecto a las dificultades que ha tenido el país con el conflicto armado. Entonces, piensen en esa base de datos, ¿cuál es el 100%? ¿Cuál es el 100%? ¿Cuál es el total? Y la respuesta a eso va a ser la población. Aquí tenemos un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo aquí con lo que estamos hablando de alumnos o personas que vienen a estudiar al CEAT a que les expliquemos. Entonces he sacado 5 como una muestra, pero el universo son todas las personas que vienen. Entonces, población, todas las personas que vienen a estudiar al CEAT de Ibagué. Uno normalmente dice un periodo de tiempo entre el periodo tal y el periodo tal. Digamos que esta es una muestra. Esta es una muestra de las personas que han venido a estudiar aquí al CEAT de Ibagué, aquí en el mes de febrero del presente año. Ese podría ser, digamos, una muestra. Y la población, ya les dije, ¿cuál es el 100%? Piensen en población, 100%. Muestra es un pedacito del 100%. Entonces aquí tengo una muestra. Tengo apenas 6 personas y el 100% pueden ser alrededor de 200, 300 personas, que son el total de personas que han venido a tutoría en el presente mes. De esas, digamos, 200 personas, saqué una muestrica. Esas 6 personas. Listo, Luz Estela, dame la siguiente pregunta. El tamaño de la muestra ya quedó claro. El tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, de las 200 personas que es la población, o sea, el 100, saqué una muestrica. En este caso son 6. Revisen en su base de datos cuánto es la muestra. En su base de datos van a decir, por ejemplo, casualmente puede ser 96 meses, no sé. Revisen cuánto puede ser. Sí. Instrumento de recolección de la información. Esa pregunta es tal cual lo están diciendo. ¿Cuál es el instrumento de recolección de la información? Por ejemplo, esto lo hice en primera persona. Yo mismo vine y recogí la información, pero hay de tipo primario, o sea, cuando uno mismo lo hace, o hay de tipo secundario, cuando otra persona lo hace y uno lo adopta. Entonces revisen dentro de la información que ustedes tienen del ejercicio, a ver quién recogió esa información. Como muy probablemente no fue de primera mano, o sea, los mismos soldados o algunos de los que tomaban la información, sino que fue de segunda mano, pues revisen de dónde salió en el texto, en el texto del foro o en la web conference, tal vez se nombró algo de eso. Revisen y con base en eso pueden responder. La ubicación espacio-temporal del estudio. Ok, entonces digamos, en este estudio que estamos haciendo, estamos en el CEAT de Ibagué en el año 2017, mes de febrero. Entonces, espacio, tiempo, le dice uno un periodo de tiempo, entre tal año y tal mes hasta tal año y tal mes. Ubicación, entonces uno dice la ciudad o en tal parte. Piensen en el ejercicio, en qué año se dio, en qué meses se dio y en qué partes del país se dio. Se refiere al estudio y es así de sencillo. La unidad de estadística. Este es un punto donde normalmente las personas tienen muchas dudas.
La unidad estadística se refiere a qué variable o qué unidad estoy utilizando yo para medir el estudio. Por ejemplo, aquí la unidad estadística, si yo veo que estoy utilizando personas que son las personas que tienen una tubería, entonces en este ejemplo la unidad estadística son personas, depende de lo que yo estoy estudiando. En el ejemplo que ustedes estaban viendo, en cada una de las filas ustedes veían meses, mes de estudio X, en ese mes encontré tal cosa, tal otra, tal otra. Es probable que en el caso de ustedes sean meses, pero lo interesante es que piensen en qué unidad se está expresando la información. Ustedes ven aquí, por ejemplo, las personas, entonces, ok, estamos expresando en personas. Allá dirán, en enero tuve tantas víctimas, tal cosa, entonces es porque todo está por meses. Es un ejemplo, pero revísenlo ustedes con sus propios datos. Bueno, segundo punto, clasifica las variables que intervienen en el problema en cualitativas, nominales, ordinales y cuantitativas discretas o continuas. ¿Listos? Bueno, entonces muchachos, ven. En variables hay dos clasificaciones importantes. Les voy a decir así con palabras coloquiales como para que a ustedes les quede súper claro. Hay números y hay letras. Ya. Entonces, números. Los números se refieren a variables cuantitativas. Y hay letras. Las letras se refieren a variables cualitativas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, en números nosotros tenemos dos divisiones. En números yo puedo tener solo enteros o puedo tener decimales. ¿Qué significan variables? Yo puedo tener variables discretas, que son las que solamente pueden tomar enteros, entonces variables discretas. O puedo tener con decimales, que son las variables continuas. Eso por el lado de las variables cuantitativas. Cuantitativas que yo puedo contar, que hay números. Ahora, miremos por el lado de las cualitativas. Cualitativas es que hay texto. En el texto entonces yo encuentro dos tipos, de las que son un nombre, o sea, nominales, o las que yo puedo ordenar de alguna manera, es decir, ordinales, que vienen de ordenar. Por ejemplo, un nombre, así como tenemos acá, vamos a mirar aquí con el ejemplo. Esta variable, la variable nombre, es una variable que tiene números o que tiene letras. Muchachos, díganme ustedes. Letras. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Ok. Ahora, esto que hay acá, ¿tiene sentido ordenarlo o no tiene sentido? No tiene sentido ordenarlo. Entonces, esto es una variable que es cualitativa nominal y efectivamente es un nombre. ¿Listo? Ahorita pasamos a la siguiente. Mes de cumpleaños. Dice aquí que el mes es esto. ¿Tiene letras o números? Letras, por lo tanto es una variable cualitativa. ¿Pero se puede ordenar? Sí, se puede ordenar. Entonces una variable cualitativa que se puede ordenar, su nombre lo dice, ordinal. Pasamos a la siguiente. ¿Cuántos millones de pesos tienen en la cuenta? Entonces dice, bueno, estos millones de pesos. Esos millones de pesos, ¿qué significa? ¿Que es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ¿no es cierto? Porque son números. Ahora, yo les pregunto, ¿esto recibe coma decimal? ¿Puedo tener centavos? Sí. Sí, como puede tener centavos, es decir, puede tener coma decimal, entonces es continua, cuantitativa continua, perfecto. Cuando tiene, miremos esta, estatura. ¿Es de qué tipo? ¿Letra o números? Números, o sea, cuantitativa. ¿Acepta decimales? Sí, entonces continua. Ok. Aquí en el ejemplo que les puse no les puse ninguna variable discreta, pero yo creo que ya saben. Por ejemplo, una variable discreta es cantidad de personas. Solo acepta, no tiene sentido decir hay 3.5 personas, 3 personas y media. No, uno siempre dice hay 3 personas o hay 4 personas. Pero no dice, no, hay 3.2 personas. No, hay 3 personas. O hay 4 personas. Entonces, eso es una variable cuantitativa discreta. Piensen ahí, revisen con base en su base de datos cuáles serían cualitativas. Recuerden así sencillo, vean, hay variables cuantitativas y cualitativas. Números o texto. Cuantitativo,
entero o decimal. ¿Listo? O sea, discreto o continuo. Y por el lado del cualitativo siempre hay dos posibilidades. Hay nominales, o sea, un nombre común y corriente, o que se puede ordenar, ordinales. ¿Ya? Eso es todo. Bueno, a partir de la base de datos suministrada, caracterizar las variables cualitativas. ¿Listo? Organiza cada variable cualitativa a través de tablas de frecuencias. Listo. Entonces, miren, es muy sencillo. Para hacer el ejemplo, yo simplemente cojo, por ejemplo, vamos a coger esta variable. Esta variable es una variable cualitativa. Y yo la voy a escribir esta variable. Voy a coger esta variable que es mes de cumpleaños. Entonces, para eso, yo voy a sacar una tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer con la tabla dinámica? Me va a decir cuántas personas cumplen en abril, cuántas personas cumplen en marzo, cuántas cumplen en diciembre, cuántas cumplen en mayo. Entonces les voy a enseñar esto. Aquí hay poquitas y no tiene sentido que no lo haga así, porque hay poquitas. Pero donde yo tuviera millones, ya sería más difícil. Entonces, como va a ser más difícil, yo lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean. Le digo insertar y vengo aquí a tabla dinámica. Dejo los datos así tal cual como están, simplemente lo voy a aceptar. Fácil. Listos. Acá me aparecen las variables. Aquí me aparecen las variables y yo voy a arrastrar una de esas variables. ¿Cuál es la que me interesa estudiar? Cualitativo. Esa variable cualitativa que se llama mes. Voy a arrastrar otra variable de esas y lo voy a poner acá. Y aquí me aseguro, si no le aparece así, me aseguro que diga cuenta. Si no aparece cuenta, yo llego, le hago clic aquí y busco donde diga configuración de campo y escojo recuento. Porque a veces aparece suma o aparece otra cosa. Entonces me aseguro que diga recuento y le digo aceptar. Listos. Entonces fíjense el resultado. Me dice, en el mes de marzo hay una persona que cumple años en el mes de marzo. Hay una persona que cumple años en el mes de abril. Hay una persona que cumple en el mes de mayo, pero hay dos personas que cumplen en el mes de diciembre. Como eso está en una tabla dinámica y acá es incómodo trabajar, lo voy a seleccionar. Con el clic derecho lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí en otra hojita. Por acá en otra hojita. Ya lo pegué. ¿Qué es lo que me preguntaron que hiciera? Dice, sí, organiza cada variable cualitativa a través de tablas de frecuencia. Bueno, una tabla de frecuencia es una tabla donde aparece la variable cualitativa. Entonces aquí le vamos a poner el nombre y le vamos a poner mes de cumpleaños. Sí. Y me dicen una tabla de frecuencia, pues frecuencia es cuántos hay. Entonces le pongo acá, frecuencia. Ahora, frecuencia es cuántos hay. Cuando yo lo digo así, en números, eso se llama frecuencia absoluta. Te la vamos a poner el nombre, frecuencia. Miren, vayan revisando yo cómo lo estoy haciendo. Frecuencia absoluta. Enter. ¿Listos? ¿Listo? ¿Qué significa? Tengo 5 personas, de las cuales hay una que cumple en marzo, una que cumple en abril, una que cumple en mayo, 2 personas que cumplen en diciembre, y eso se llama frecuencia absoluta. Lo mismo tienen que hacer ustedes con la variable que escojan de escribir. Van a encontrar esa variable, esa variable de acá, cuántas veces se repite. Esa variable aquí, cuántas veces se repite. Es eso. Ese cuántas veces se repite la frecuencia absoluta. Ahora, hay frecuencia absoluta así y hay una frecuencia absoluta. Frecuencia, no la escribí todo por aquí. Frecuencia absoluta lo escribí así. Acumulada. Enter. ¿Qué significa? Que aquí los voy a tener uno por uno, pero aquí yo los voy a ir sumando. Acumulado significa ir sumando. Entonces, voy a escribir acá. Frecuencia acumulada. Voy a arrancar en el primer número. Voy a arrancar. No miren esto, que eso es de mi computadora y lo corto de mi computadora. Ahorita sí. Frecuencia acumulada es arranco con el primero, o sea, igual, le hago clic al primero, enter. O sea, arranco en 1. Para el siguiente acumulado, entonces tengo 1.
y le sumo 1, me debe dar 2. 2. Entonces voy a hacer eso. Arranco con 1, le sumo 1, quedó en 2. Ahí te va a hacer lo mismo. A 2 le sumo 1, me debe dar 3. Como Excel es muy inteligente, yo simplemente me paro acá y jalo esta cosita y él ya sabe que tengo que hacer esa operación. Entonces, miren, lo jalé y me salió ya. A 1 le sumo 1, me da 2. A 2 le sumo 1, me da 3. A 3 le sumo 2 y me da 5. Y fíjense que 5 personas son las que hay en total. Entonces, frecuencia acumulada es esto. Realmente es tener acumulado o tener. ¿Cómo interpreta? Miren, fácil. Yo tengo una persona que cumple en marzo. Tengo hasta 2 personas que cumplen entre marzo y abril. Tengo 3 personas, de las cuales cumplen en marzo, en abril y en mayo. Y tengo 5 personas de las cuales cumplen en marzo, abril, mayo y diciembre. Ahí en este ejemplo les va a parecer tonto, y tienen la razón que les parezca tonto, porque está muy sencillo el ejemplo. Claro. Pero con los datos de la base de datos va a ser una historia totalmente diferente. ¿Para qué sirve la frecuencia acumulada? Es para que uno pueda decir entre tantas variables yo tengo acumulado tanta frecuencia, tantas cosas. Es como decir, yo tengo deudas y le debo a tal persona, tal persona, tal persona, pero en estas 2 personas son las que más le debo y en estas 2 personas les debo tanto. Es como para ese tipo de cosas. Espera un momentico, no, antes de que pasemos de tema. Acá lo que puse fue frecuencia acumulada. Nos piden también hallar la frecuencia relativa. Cuando uno dice relativo es porque algo lo va a comparar con algo, ¿no? Yo puedo decir, no nos piden frecuencia relativa. Bueno, pero si no lo piden deberían haberlo usado. Siempre se hacen el mismo ejercicio. Frecuencia relativa. La palabra relativo dice entre que uno compare algo con algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo mucho dinero, pero mucho dinero con respecto a qué. Yo tengo mucho dinero con respecto a las personas que hay en esta mesa. Ok. Porque si me comparo ya con otras personas ya no voy a tener mucho dinero. Entonces, a eso se refiere relativo. ¿Qué comparo con qué? Aquí me dicen, pide la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es decir, el porcentaje. Yo como hallo, entonces le voy a poner aquí, frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es el porcentaje. Entonces yo, ¿cómo voy a sacar el porcentaje? Cojo la frecuencia absoluta y lo divido en el total. Voy a presionar F4 para que Excel, que es tan inteligente, sepa que voy a hacer exactamente la misma operación para todos. Entonces cojo aquí la esquinita y ¡prum! Lo bajo. Me dan decimales. Un decimal y un porcentaje es lo mismo, pero con maquillaje. Con maquillaje es ponerle aquí este cosito. Pero realmente 0.3, 0.2 y 20% es exactamente lo mismo. Solo es que tiene maquillaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ya tengo, me suma el 100%. Vamos a hacer la misma lógica de la frecuencia relativa, pero acumulada. Y tiene la misma lógica. Entonces aquí vamos a hacer como lo mismo. Yo digo, arranco en 20%. Ahora, igual, el otro es 20% más 20%. 40%. Exactamente. Y jalo y para allá. Siempre tengo que terminar en 100%. Ahí está. ¿Listos? Esto es... En el ejercicio propuesto dice, Sí. organiza cada variable cualitativa a través de las tablas de frecuencias. De o las sea, tablas de frecuencia. Entonces las todas. tablas de frecuencia son este y este. Sí. Bueno, para aclarar. Listo. Representa la información por medio de diferentes diagramas estadísticos según corresponda, diagramas de barras, diagramas circulares, etc. Ok, vamos a hacer un diagrama, por ejemplo, un diagramita de barras de esto. Entonces, muy sencillo. Voy a coger la frecuencia absoluta. Tengo cuidado de no meter el total en el diagrama para que no nos quede feo y no nos quede mal. No hay que meter los totales en los diagramas. Recuerda, no debo meter los totales en el diagrama. Selecciono
voy a insertar y vamos a hacer una grafiquita, por ejemplo, de barras. Entonces vengo aquí a las barras. Tan. Y aquí ya me queda insertado. Vamos a mejorarla porque así está como muy feíta. Entonces le vamos a poner a esto, por ejemplo, vamos a poner histograma de... Vamos a ponerlo histograma. Uy, me corrí. Este es histograma de alumnos, por ejemplo. Tutor, porque dice según corresponda. Bueno, por ejemplo, para hacer una participación según corresponda, cada gráfico tiene su lógica. Cada gráfico tiene como su lógica. Si yo voy a representar porcentajes, tiene más lógica que yo cojo una gráfica de tarta donde yo digo todo esto es el 100% y esta tajadita es el 20%, esta otra tajadita es el 10%, todo eso. Se va a presentar, por ejemplo, cantidades, entonces tiene más lógica, digamos, unas barritas. Esta tiene 10, esta tiene 20, esta tiene 30. Es eso. Entonces vamos a seguir con esto. Un histograma de alumnos, aquí ya me quedan las barritas, pero sería chévere que aquí en el eje horizontal me salga de quién es esto, cuál es este mes. A ver, le puse mal el nombre. Este es histograma de meses, de cumpleaños. Histograma de cumpleaños. Bueno, le vamos a poner aquí cuáles son los meses. Entonces vamos a darle aquí donde dice seleccionar datos. Y acá donde dice etiquetas del eje horizontal le decimos editar. Pedimos esta flechita y barremos los meses sin coger el total. Aquí aceptar. Y fíjense que sale mucho más bonito. Ahora le voy a poner a esto números. Entonces le hago un clic en el botón derecho y le digo agrega etiquetas de datos. Y me dice, ok, aquí tiene 1. Me sale mejor. Y un histograma normalmente son las barritas así unidas, no son así todas lejos. Entonces vamos a darle clic en el botón derecho, darle formato a serie de datos y venimos por acá donde dice separación del intervalo y le vamos a poner 0%. Ahí quedó pegado. Como quedó tan pegado que no veo nada, le voy a poner un tricito de separación. Miren, pero hay un 1%, entonces fíjense que quedó así. Como están las barras todas como si hubieran comido puro dulce, están todas gordas, todas feas, vamos a ponerlas así. Ya ahí depende del gusto del consumidor. ¿Ya? Está bueno. Halla la moda para cada una de las variables cualitativas y la asocia con las